acompáñeme por favor ahí a Efesios capítulo 1. De hecho, hoy mientras orábamos, estábamos haciendo esta oración, pidiéndole al Señor que se haga en nosotros esta palabra. Efesios capítulo 1 y vamos a leer en el versículo 3. Del versículo 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, pongámosle atención a este versículo porque dice que Él nos bendijo. Esa palabra bendijo quiere decir que Él habló, Él declaró, Él decretó para nosotros toda bendición espiritual. Sin embargo, aunque Él lo haya declarado para nosotros, nos corresponde a nosotros tomar la decisión si queremos recibir esa palabra de bendición, si queremos recibir esa bendición que Dios nos da. Recuérdense que allá en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel: he aquí yo les pongo la bendición y la maldición, pero ustedes son los que tienen que decidir sobre esa bendición y sobre esa maldición. ¿En qué camino quieren ustedes caminar? En otras palabras, ¿quieren ustedes caminar en ese camino ancho que lleva a la perdición, ese camino fácil, cómodo que lleva a la perdición? ¿O quieren irse por ese camino angosto en donde es cierto, van a encontrar piedras, van a encontrar espinos, van a encontrar muchos obstáculos, pero al final van a encontrar esta bendición espiritual? ¿Y qué bendición espiritual? ¿Qué bendición espiritual? Versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que seamos o para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos de aquí ya han sido adoptados como hijos? Amén. Nosotros hemos sido adoptados desde el día que nosotros aceptamos la salvación y ese sacrificio del Señor Jesucristo a favor nuestro. Desde ese día nosotros somos salvos de la paga del pecado. Y automáticamente dice la palabra de Dios que nosotros venimos a ser aptos para ser hijos, ser llamados hijos de Dios. Nosotros ya somos hijos, pero como hijos ahorita estamos en una estatura, bueno, cada quien tiene una estatura diferente, pero Dios no quiere que nos quedemos de esa manera, solo con esa salvación. Por eso es que en el versículo 4 nos dice para qué fuimos predestinados, para qué fuimos llamados, para ser santos. ¿Y qué es ser santo? Ser apartado, ser consagrado. En los últimos 2 mensajes hemos estado viendo cómo el poder de la sangre de los carneros y del becerro nos ayudan para que nosotros podamos consagrarnos. Eso de ser consagrados es lo mismo que ser santos, ser apartados, ser dedicados para nuestro Padre Celestial. A eso se refiere. Y fíjese que allá en Génesis capítulo 15 creo que es, Dios hizo un pacto con Abraham y su simiente, dice. Y ahí cuando Dios hizo ese pacto, ahí hubo derramamiento de sangre de 5 tipos de animalitos. Y uno de ellos era la sangre del carnero. Y esa sangre del carnero era la sangre que Dios preparó para que el pueblo de Israel en toda su travesía en el desierto tuvieran la fortaleza, tuvieran la fuerza, tuvieran el poder para poderse consagrar delante de Dios. Porque ahí en el desierto, en el Sinaí, es donde Dios les dijo a ellos: miren ustedes, si ustedes se consagran, si ustedes cumplen mis mandamientos, prestan atención, ponen oído a mis mandamientos, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro. Ese tesoro donde yo voy a derramar toda mi gloria, donde voy a derramar todos mis misterios, todas mis promesas.
Y una de esas es esta promesa que Dios nos ha dado, de que si nosotros recibimos esa bendición, podemos llegar a ser santos delante de Él. Entonces, veamos la importancia que tenía la sangre de esos animalitos. ¿Y qué otra cosa nos dice? Que seamos sin mancha. Santos es ser consagrados y sin mancha es ser de limpio corazón delante de nuestro Padre. Entonces, cuando el hombre allá en Edén pecó, ahí Dios vio cómo se corrompió el corazón del hombre y ahí Dios tuvo que tomar la decisión de hacer un pacto con el hombre. Yo creo que el hombre ni tenía la conciencia del pacto que Dios estaba haciendo con él, pero Dios vino y sacrificó un animalito para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Ahí lo dice, que los cubrió con pieles. Eso quiere decir que él tuvo que hacer un sacrificio de sangre. Y desde ahí inicia el antiguo pacto. Un antiguo pacto que estaba basado en que se podían hacer sacrificios de animalitos, sacrificios en los cuales el animalito iba a tomar el pecado de cada una de las personas que por fe llevaban ese sacrificio, y entonces ese animalito recibía la carga del pecado y entonces sobre él recaía también el castigo de ese pecado. Porque no nos olvidemos que la palabra es la misma de ayer, de hoy, de siempre. Y si en Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte y el infierno, alguien tenía que pagar por ese pecado que cometía el pueblo de Israel. Entonces, ya vimos cómo en el caso de los sacerdotes, cuando eran consagrados, ellos tenían que poner sus manos sobre la cabeza del animalito, y ese acto de poner la mano sobre ese animalito era trasladarle a ese animalito la culpa, trasladarle esa naturaleza, ese pecado que ellos habían cometido, para que él pudiera tomar el lugar de esa persona. Entonces Dios hizo ese pacto con Adán y con Eva, y luego ratificó ese pacto con el pueblo de Israel allá en el Sinaí, cuando les dio la ley y les dio todos esos tipos de sacrificio que hoy estamos estudiando, ¿verdad? ¿Cuáles son los sacrificios? Los de holocausto, de expiación, de ofrendas, de paz, todos los sacrificios que vamos a estar estudiando, y que gracias a Dios, porque Dios nos permitió en este tiempo poder aprender todo eso. Y no aprenderlo solo para que lo sepamos, sino para que se vuelvan vida en cada uno de nosotros. Pero Dios ratificó ese pacto ahí con Moisés y con el pueblo de Israel, en donde les dijo de qué manera tenían que presentarse todos esos sacrificios. Y efectivamente esos sacrificios, cuando ellos los hacían, pues venía la misericordia de Dios y perdonaba los pecados. Pero lamentablemente ese pacto no era perfecto, no era completo, porque ese pacto estaba basado en un pacto que vendría más adelante, en un pacto que iba a ser sellado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces lo que sucedía es que ellos eran perdonados de sus pecados, pero la condición del corazón de ellos seguía siendo la misma. Y ojo que a nosotros nos pasó por mucho tiempo eso. Estábamos siempre invocando la sangre de Cristo Jesús, pero usando solo el poder de esa sangre para liberarnos de la paga del pecado, sin tener entendimiento de que el propósito de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, y que esa sangre, la sangre de Cristo Jesús, tiene el poder no solo de perdonarnos nuestros pecados, sino que también de limpiar nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón y de qué necesitamos ser limpiados? Cuando nosotros somos limpiados de la paga del pecado, únicamente lo que estamos haciendo es que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas hacia el reino de la luz. Por don, porque nosotros no hemos hecho mayor cosa. El precio fue pagado por el Señor Jesucristo.
y nosotros recibimos por don esa salvación. Dice la palabra de Dios que es por gracia que somos salvos, no por obras, para que nadie tome esa gloria, porque esa gloria solo le corresponde al Señor Jesucristo. Amén. Él es el que debe recibir la gloria por esa salvación. Pero como en nuestro corazón está toda esa maldad, y usted ya se sabe de memoria, Marcos 7 del 21 al 23, y si no, lo invito a que lo lea, y eso es todo lo que hay en nuestro corazón, y necesitamos ser sanados de eso, porque si no, solo vamos a ir a pedir perdón, son perdonados nuestros pecados, pero seguimos en la misma naturaleza y volvemos a pegar el día de mañana y pasado mañana nuevamente, y así toda nuestra vida, si no tomamos la decisión de que Cristo y la sangre de Cristo haga la obra completa para la cual fue derramada. Vamos por favor ahí a Hebreos capítulo 9. Por favor, ahí Hebreos capítulo 9. Y ahí nos dice cuál era el problema de ese pacto. Hebreos 9:9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. O sea, en aquel tiempo se presentaban ofrendas y sacrificios que dice que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia. Esto es el corazón al que practica ese culto. Ese era el problema del antiguo pacto. Ahora, ahí adelantito, vámonos al número 14. Ahora miren lo que dice en relación a la sangre de Cristo Jesús. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestros corazones, podríamos decirlo ahí, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces vemos ahí el contraste entre un antiguo pacto que no tenía el poder para cambiar nuestros corazones, solamente perdonarnos nuestros pecados, y ahora en un pacto que fue sellado por la sangre de Cristo Jesús, en el cual nosotros ahora dice que sí podemos ser, por medio de esa sangre, por medio de ese nuevo pacto, ser limpios de nuestros corazones, para que ya teniendo la limpieza de ese corazón, podamos entonces ahí sí presentarnos santos y sin mancha delante de Dios para servirle por la eternidad, para poder estar con Él en la eternidad. Entonces, acompáñeme a Hebreos 8:10 para que veamos ahí en qué consiste el nuevo pacto. Fíjese que este pasaje de Hebreos 8:10 es una repetición de una promesa que Dios hizo en Jeremías 31:33, y después ahí lo puede usted revisar en su Biblia. Pero dice aquí Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Esta era una profecía que se dio cuando todavía estaba vigente el antiguo pacto. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el nuevo pacto que Dios quiere hacer con nosotros, que ya fue sellado por la sangre de Cristo Jesús, para que nosotros podamos alcanzar el poder ser santos y sin mancha delante de nuestro Padre. Dice que se escribirá la ley en la mente y sobre nuestro corazón. Ahora, si nosotros realmente hacemos un análisis de cómo está nuestro corazón el día de hoy, y si vemos y leemos Marcos 7:21 al 23, encontramos que en nuestro corazón hoy por hoy hay una ley que está escrita. Es una ley que escribió Satanás allá en el Edén, en el corazón de Adán, en el corazón de Eva. Es una ley que nosotros le podemos llamar la ley del pecado. El apóstol Pablo así la llama, cuando él dice que muchas veces lo que él no quiere hacer, eso hace, y que encuentra que hay una ley que se opone a
a que Él haga lo que espiritualmente Él quiere hacer. Y esa ley es la ley del pecado. Esa ley del pecado nosotros la tenemos escrita en nuestro corazón hasta el día de hoy. Y en esa ley lo que está escrito es esa lista de Marcos 7:21. Lo que está en nuestro corazón son malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las envidias, las lascivias, los engaños, la insensatez. Todo eso está escrito en nuestro corazón. Pero con el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, como ese nuevo pacto, esa sangre tiene el poder de transformar nuestros corazones, lo que Dios dice aquí es que Él quiere escribir sus leyes en nuestro corazón. Pero tenemos que estar conscientes, mis hermanos y hermanas, que para que Dios pueda escribir esa nueva ley, que son los mandamientos, los preceptos, los principios de Dios, para que Él pueda escribir eso en nuestro corazón, primero es necesario que se vaya borrando de nosotros la ley del pecado. Y por eso es que este camino, el que nosotros hemos abrazado, es un proceso de transformación. Es un proceso en donde vamos siendo convertidos, donde vamos siendo regenerados, restaurados al carácter de Cristo Jesús. Y en ese proceso es en donde nosotros, conjuntamente con la sangre de Cristo, con el fuego de su Espíritu Santo, con las aguas de su palabra, nosotros vamos haciendo un proceso de ir limpiando nuestro corazón y también que se vaya escribiendo la ley de Dios en nuestro corazón. Por supuesto, esto va ocurriendo simultáneamente. Pero para que Dios pueda escribir un principio en nuestro corazón, primero tenemos que borrar ese principio de pecado que hay en nuestro corazón. Nosotros no podemos llenar un vaso con agua si el vaso ya está lleno de aguas negras, ¿verdad? Tenemos que ir vaciando primero para poder ir llenando. De la misma manera, esto es un proceso en el que nosotros vamos siendo transformados, vamos siendo conformados a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que allá en Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la estatura del Hijo de Dios, de la plenitud de Cristo Jesús, porque es un proceso de crecimiento. Y en ese proceso nosotros vamos a ir siendo liberados, vamos a ir siendo sanados. Y por eso es que cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo, él reconoció inmediatamente ese pacto que se acercaba. Cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista reconoció al Cordero que traía una sangre diferente. Una sangre diferente no era como la sangre de los machos cabríos que solamente perdonaba nuestros pecados. Es la sangre de Cristo Jesús, que no solamente tiene el poder para borrar de nuestro corazón la ley del pecado, o sea, para quitar todas esas tinieblas que hay en nuestro corazón, y entonces esas tinieblas que son quitadas, que son eliminadas, van a ser reemplazadas por la luz de Cristo Jesús. Cuando usted está en un cuarto muy oscuro, las tinieblas ocupan todo, y cuando usted enciende una luz, inmediatamente las tinieblas huyen. De esa manera es. Nosotros hoy por hoy ya tenemos una semilla en nuestro corazón, mis hermanos y hermanas. En ese corazón todavía está nuestro viejo yo, pero Cristo Jesús y nuestro nuevo yo ya está ahí como una semilla. Y de nosotros depende hacer uso de esa sangre preciosa para ir siendo transformados, para ir siendo liberados. Entonces, tenemos este nuevo pacto. Lo que viene a hacer en nuestro corazón es primero limpiar nuestro corazón de todas las tinieblas y de toda la ley de pecado, y luego viene a escribir la ley de Dios, la luz de Jesús, la luz de Cristo Jesús en nuestro corazón. Entonces tenemos que tener entendimiento, mis hermanos, de que Cristo Jesús compró un paquete completo para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Cristo Jesús no vino solamente para salvarnos de la muerte y del infierno. Él quiere que nosotros hagamos cambios en nuestro corazón.
y por eso es que el Señor Jesucristo selló ese pacto. Vamos a Mateo capítulo 26 y ahí el Señor Jesucristo nos confirma esto que estamos hablando. Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Este es el Señor Jesucristo ya antes de ser llevado a la cruz del Calvario, y les dijo así a sus discípulos, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué dice? Para remisión de los pecados. Esa palabra remisión ya hemos aprendido que significa quitar, liberar, separar, cortar. Entonces el Señor Jesucristo nos dice, mi sangre ha sido derramada para que esa sangre pueda quitar el pecado de cada uno de ustedes. Y ese debe ser de verdad nuestra esperanza, debe ser nuestra gratitud delante de Dios, que hoy tenemos esa sangre y esa sangre es poderosa para que nosotros podamos alcanzar esa consagración que tanto Dios quiere para nosotros, para que Él pueda limpiar nuestro corazón y un día podamos nosotros ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios el Padre. Mire, esa sangre preciosa de Cristo Jesús es la que nos va a ayudar a vencer todo aquello que hay en nuestro corazón. Así como el pueblo de Israel, Dios quería que ellos fueran sanados de toda amargura, que fueran sanados de toda ingratitud, que fueran sanados de toda ignorancia, que ellos aprendieran a confiar plenamente en nuestro Padre Jehová. Así Dios quiere que nosotros también seamos transformados, pero por nosotros mismos no podemos, mis hermanos y hermanas. Por eso es que el pueblo de Israel no pudo, porque no tuvo entendimiento. No tuvo entendimiento de que esa sangre de los carneros, de los becerros y de todos esos animalitos que ellos sacrificaban, no tuvo entendimiento de que eso era una figura únicamente de una promesa que estaba más adelante por cumplirse. Sin embargo, hubo algunos que sí creyeron, sí pudieron ver la promesa de Dios, sí pudieron aprender a escuchar la voz de Dios, sí pudieron escucharla y por eso le siguieron a donde Dios los envió. Nosotros debemos aprender a escuchar la voz de nuestro Padre, la voz del Señor Jesucristo, para poder nosotros seguir en este camino de salvación de la causa del pecado. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, vamos ahí, lo leímos el domingo pasado, pero vamos a 2 de Corintios capítulo 7. Versículo 1. Y aquí el apóstol Pablo nos dice de esta manera. Así que dice, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas tenemos? Tenemos la promesa de un nuevo pacto. Tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo de que su sangre fue derramada para remisión de nuestros pecados, para remisión de la ley del pecado de nuestro corazón, separación de esa ley. Así es que dice, así que tenemos tales promesas, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Cristo ya hizo su parte. Lo que nos corresponde a nosotros es limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pero miren lo que dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta mañana yo te invito, mi hermano, a que hagamos un trato con el Señor. Recuérdense que un pacto es de dos partes. Cristo Jesús ya hizo
el pacto, ya selló con su sangre. La parte más difícil, creo yo, que ya la hizo el Señor Jesucristo: derramar su sangre para que nosotros pudiéramos tener acceso a ese pacto. Amén. Así es que, ¿por qué no hacemos nosotros esta mañana un trato, un pacto con el Señor, en el cual le agradecemos por ese sacrificio, pero también nosotros proponemos en nuestro corazón hacer uso de esa sangre preciosa para que nosotros podamos verdaderamente darle cumplimiento al deseo del corazón de Dios, de que nosotros nos podamos presentar santos y sin mancha delante de Él? ¿Por qué no hacemos eso? Pongámonos de pie un momento y démosle gracias a nuestro Padre Celestial por la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros. Y cerremos ahí nuestros ojos y hablemos con nuestro Padre. Padre Santo, verdaderamente, a pesar de que hemos escuchado de estas promesas, Señor, verdaderamente no hemos tenido el entendimiento, Padre, de la magnitud de ese sacrificio y de lo que representa para nosotros. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros como hijos tuyos, Señor, no queremos conformarnos únicamente con ser salvos de la paga del pecado. Señor, nosotros anhelamos y queremos, Señor, todo lo que tú compraste en la cruz del Calvario. Nosotros no queremos irnos de esta tierra, de este mundo, Señor, sin haber alcanzado, Señor, ese nivel de consagración que tú esperas de nosotros. No queremos irnos de esta tierra, Señor, sin haber alcanzado la santidad que tú nos estás demandando, Señor, sin haber alcanzado esa estatura de separación del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Señor. No nos queremos ir de esta tierra, Señor, sin haber alcanzado la limpieza total de nuestro corazón. Padre, no sabemos a qué nivel estamos. Cada uno de los que estamos aquí, cada quien sabe cuánto ha avanzado, cuánto ha caminado, cuánto ha adelantado en este camino. Pero Padre, escrito está que tú eres el que completa la obra. Nosotros esta mañana únicamente disponemos nuestro corazón y no nos queremos conformar con menos, Señor, de llegar a ser perfectos, de llegar a ser limpios de corazón, de llegar a ser santos como tú eres santo y misericordiosos como tú eres misericordioso. Padre, necesitamos, Padre, que tú pongas en nuestro corazón el querer y el hacer por tu buena voluntad. Lo necesitamos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque en nuestro corazón existe esa disposición, existe ese deseo, Señor, de honrarte y de que algún día podamos estar delante de tu presencia, Señor, de ser de los 144,000, Señor, que siguen al Cordero por donde quiera que va, que sirven al Cordero en todo momento, que oyen su voz y lo siguen, Padre Santo. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, Señor. Aviva en nosotros ese deseo, Señor, y danos fortaleza, danos la fortaleza de la sangre del Carnero, Señor. Danos la fuerza de la sangre del Carnero, Señor, que es la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén. Le podemos dar un aplauso al Señor.